Hola, buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. ¿Qué tal, Eva? Bien, ¿tú qué tal? Un gusto verte. Igualmente. Gracias, Bueno, Judith, igualmente, un honor. ok. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual de la Secretaría de Mujeres Morena, Michoacán. Este es un espacio de información, formación y activismo a favor de las mujeres. Nuestra secretaria, la maestra Mireya Aguilar, en un momento más se conecta, pero la recibe con mucho cariño. Bueno, para empezar con el tema del día de hoy, es por el Día Internacional de las Niñas y sus Derechos. En México, el 30 de abril se celebra el Día de las Infancias, pero el 11 de octubre también nos unimos al Día Internacional de la Niña, por ser las más vulnerables dentro de la sociedad. Son más propensas que los niños a casarse de los 5 a los 14 años. Sus hogares y entornos educativos aún no son lo más seguros ni garantizan su desarrollo. Según la ONU, las niñas de todo el mundo trabajan 160 millones de horas en los hogares y casi 4 de cada 10 abandonan la escuela en la secundaria. Son más propensas a dejar las cosas que las apasionan por falta de confianza y representación. 80% de las niñas abandonan los deportes porque no creen que sean para niñas y según estudios, a los 15 años pierden el interés a dedicarse a las ciencias, tecnologías, medicina, pues perciben que en estas áreas tienen amplias brechas de desigualdad de género. Y ahorita vamos a pasar a presentar a nuestra ponente, la psicóloga Evangelina Contreras Posadas, mejor conocida con mucho cariño como Eva Contreras. Ella es licenciada en Psicología Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, certificada como Máster Reiki por el Centro de Medicina Alternativa y Desarrollo Humano. Ha obtenido diplomados en juicios orales en materia familiar por la Fiscalía del Estado de Michoacán, inteligencia emocional, especialización en derechos humanos para niños, niñas, adolescentes. Cuenta con una certificación en psicología criminal a nivel internacional. Ha sido partícipe de un amplio número de capacitaciones, coloquios, ponencias, conferencias, talleres y ha recibido reconocimientos por su destacada lucha social en pro de los grupos vulnerables, especialmente en su atención a mujeres en condición de vulnerabilidad y violencia. Inicia su formación laboral en la Unidad Médica Familiar del IMSS Morelia. Ha realizado evaluaciones a niños de educación especial en el CAPER. Apoyó con atención psicológica a las alumnas de la Facultad de Enfermería. Desempeñó laboralmente en la Fiscalía del Estado de Michoacán como policía de investigación criminal y en el Centro de Justicia Integral para las Mujeres como titular, donde colaboró para la implementación del protocolo para la atención de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia. Eva también es escritora, actualmente es colaboradora, columnista del periódico Presencia de Michoacán y de la revista Unidad Parlamentaria, luchadora social y activista cultural, así como defensora de los derechos humanos. Entre sus publicaciones tiene Un ser que despertó del 2016, en el 2020 Un mundo especial y es coautora en la antología del Estado de Michoacán llamada Mujeres con piel de pluma. Se ha dedicado gran parte de su vida a la lucha social de izquierda, a la protección de los derechos de todas las personas y a la labor política democrática de Michoacán, comenzando a participar en la asociación Cosechando la Humanidad y brindando atención especial a los grupos en condición de
vulnerabilidad. Eva ha estado activa en el proceso de la Cuarta Transformación. Ha colaborado con diversas instituciones del gobierno de Apatzingán en apoyo con pláticas, cátedras, conferencias y en cuestiones políticas, perspectiva de género, equidad, igualdad, derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y temas referentes a la literatura y la violencia en general. Recibió un reconocimiento por parte del Instituto de la Mujer Apatzinguense y el DIF por su destacada y valiosa labor. Fue propuesta por la ciudadanía para la presea Amelia Solórzano. Ella es, sin más preámbulos, y con un amplia estudio y sencillez y honestidad que la caracteriza, ella es Eva Contreras. Adelante, Eva. Muchas gracias, Judith. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Pues primero que nada agradecer a todas, todos, todes aquí que estamos reunidos para conmemorar una fecha tan importante como es el día de hoy, 11 de octubre del 2023. Y pues antes de iniciar me encantaría agradecer la atención a la compañera y amiga Dalia, así como a nuestra secretaria, a quien le extiendo un fraterno abrazo, nuestra secretaria Mirella. Y creo que es muy acertado lo que está haciendo en este momento, esta decisión de conmemorar el día, esta decisión de darle importancia al Día Internacional de la Niña y sus derechos, por supuesto, porque precisamente este año, después de que los derechos de los niños, de las niñas especialmente y de las adolescentes, nace un 11 de octubre del 2023, pero nace desde el 2012, en donde la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, llegan a un acuerdo de manera unánime y deciden que se tiene que conmemorar o se tiene que celebrar esta fecha en especial, sobre todo para visibilizar los derechos violentados durante tantos años a las niñas. Y ahorita vamos a ver pues esta dinámica de por qué empezar a celebrarlo o verlo de esta manera. Desde el 2012, las Naciones Unidas determinan que debe de visibilizarse más que nunca todas las formas, círculos y tipos de violencia que han vivido durante tantos años las niñas. Y entonces es interesante y retomo a lo que decía inicialmente cuando reconocía el gran trabajo de la maestra Mirella a cargo del Comité Ejecutivo Estatal en cuanto al trabajo con las mujeres se refiere como secretaria. Es importante porque precisamente este año, de todos los años, desde el 2012, que se constituye la fecha, empieza una serie de eslogan que las Naciones Unidas lanzan como especie de concientización, por así llamarlo, y en donde cada año hay una nueva perspectiva, un nuevo eslogan, y este año precisamente el eslogan que está manejando las Naciones Unidas con el Día Internacional de las Niñas y sus derechos es la inversión en sus derechos y ese liderazgo que se le da a las niñas, de hecho se llama invertir en los derechos de las niñas, nuestros liderazgos y nuestros derechos. Esto es importantísimo porque precisamente este año pone mucho énfasis en trabajarlo incluso a manera institucional y esto hace que sea una fecha mucho más superior, sobre todo porque hay grandes avances a pesar de que se ha vulnerado tantos años a las niñas, adolescentes, que incluso algunas estadísticas que nos van narrando cómo se va dando la historia. Ahorita estamos en épocas de transición muy importantes, de transformación, sobre todo de transformación de las conciencias, en donde las personas vamos a tomar una especie de humanismo mexicano, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero si revisamos la historia básicamente en cómo se han vulnerado tantos años los derechos de las niñas, pues evidentemente no había leyes, no había ninguna tipificación que diera voz y voto a las niñas que durante tanto tiempo estuvieron violentadas
en muchas partes del mundo. Todavía incluso hay países en donde siguen dándose prácticas que vulneran terriblemente los derechos de las niñas y las adolescentes, como el matrimonio infantil, por ejemplo. Es algo que sigue todavía muy vigente. La explotación de niñas y adolescentes, la trata, es un problema que está severamente grave y que también se tiene que ir revisando desde lo institucional incluso y desde lo social, y va visibilizando el mundo cómo las niñas han crecido en un estado de desigualdad y de doble vulnerabilidad, porque estamos hablando de que hay un problema o hay una vulnerabilidad superior, por llamarlo de alguna forma, desde la edad primero y segundo, desde el género. Entonces hay una doble vulnerabilidad que se va detectando y con los años, evidentemente, 2012, 2013, 14 y sucesivamente a llegar hasta el año del día de hoy, vemos cómo hemos crecido en esa búsqueda de los derechos, por supuesto, de las niñas y adolescentes que han sido violentadas durante tantos años. En muchos países, hace todavía 2 décadas atrás, una década atrás, se daba el matrimonio forzado con las niñas y adolescentes. Es un problema terrible. Ahorita continúa, pero hay una porción más corta de lo que se venía viendo durante años atrás, 10, 20 años aproximadamente. Entonces sí hemos visto un cambio importante, tanto en la legislación como en la conciencia de las personas, como en las acciones que hemos venido haciendo, la visibilización de la importancia de empoderar a las niñas, de que las niñas vayan adquiriendo herramientas, que las vaya orientando hacia la ciencia, hacia el deporte, la educación y muchas otras acciones, como el arte también incluso, que las llevará a tener posiciones de liderazgo importantes en donde van a ir desarrollando nuevas habilidades para la vida y estrategias, así como herramientas para, claro, la plena libertad de estas conciencias y la verdadera restitución de los derechos. Ahora, pues, si nos regresamos a revisar incluso un poquito de la historia en cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sabemos perfectamente que los números no nos mienten cuando nos dicen que los índices más altos de violencia a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes comúnmente, evidentemente, se han dado en mujeres. Aún hay derechos que siguen siendo violentados severamente, pero estamos en ese camino de restituirlos, de trabajar con base al interés superior de la infancia, con, con esa verdadera conciencia y esa perspectiva desde las necesidades de las niñas y las adolescentes, en donde ya no son solamente tutelares de derechos, sino son sujetas de derechos, son personas que básicamente tienen la decisión para incidir en los espacios que les compete o que son plenamente apegados a los derechos que necesitan cumplirse. Y en este sentido, pues en la Ley General de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes, pues vemos todo un bagaje histórico impresionante, un gran estudio de gente muy pensante sobre cómo tenemos que trabajar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y vemos una legislación también bastante robustecida, que viene desde lo internacional, nacional, local, y así va bajando en escalón, pero es interesante cómo lo vamos aterrizando, porque vamos viendo la brecha de desigualdad, evidentemente, en un FODA. Vemos cómo hay pues, acciones que no están siendo concretadas o que no se están cumpliendo a cabalidad conforme a lo demanda el derecho internacional, con esta dignificación de los derechos y las adolescentes que han sido violentadas durante tantísimos años. De hecho, en una de las partes de estudio sobre la materia de derechos para las niñas y las adolescentes, se ve cómo claramente en las investigaciones estadísticas mencionan precisamente que las niñas y las adolescentes pues corren más riesgos psicológicos, emocionales, sociales que los niños, evidentemente, por todos los años en que han venido siendo violentadas. La violencia y la problemática de género
ha sido una tarea que está presente en la legislación, que está presente en la Agenda 2030, que se suma después del 2012 a visibilizar todas las necesidades de las niñas por tantos años de desigualdad. Incluso en los datos que se ha revisado, se encuentra la maternidad, la mortalidad más bien infantil como un problema, un segundo problema después del suicidio en las adolescentes de 15 a 19 años de edad. Y ahí vamos viendo una brecha de desigualdad impresionante en cómo se puede dar un problema tan grave que parece ser un problema ya social impresionante, nos ha rebasado bastante. También debemos reconocer que no hemos sido capaces de lograr aterrizar todo lo que nos demanda la propia ley, que nos demanda la conciencia humana, ¿no? Finalmente es elemental que trabajemos desde la conciencia, de visibilizar estos temas y de erradicar las formas de machismo, de misoginia, de movimiento patriarcal, por así llamarlo, que finalmente tiene esa adaptabilidad social y nos va arrastrando a continuar con estas prácticas que violentan o vulneran a las niñas, niños y adolescentes. Y observamos cómo en las Naciones Unidas hacen este llamado a la sociedad, evidentemente, hacen el llamado también a las instituciones gubernamentales, hacen llamado a los actores y actoras políticos, y nos hacen el llamado en general a todas las personas a trabajar sobre la esclavitud sexual, sobre la explotación infantil, sobre la trata de niñas y adolescentes, nos hacen el llamado a trabajar sobre la mortalidad en niñas y adolescentes, que sigue siendo una tarea pendiente. Hemos avanzado muchísimo, eso sí, y me da mucho gusto que incluso estemos cambiando los patrones que tenemos institucionalmente, que tenemos políticamente, que tenemos como sociedad, para visibilizarlo más y no dejarlo como un tema menos importante que algunos otros. Creo que todos los temas ahorita son elementales, son importantes, hay que tocarlos, hay que visibilizarlos y hay que hablar un poquito de ello y concientizar en las acciones que tenemos de manera personal y social para trabajar en la erradicación de la violencia a las mujeres y especialmente pues a las niñas y a las adolescentes. Hacerles ese reconocimiento que es elemental, es muy importante que las reconozcamos como agentes de derechos, que sean tomadas en cuenta en sus necesidades personales. Y eso es parte de la Agenda 2030, como les comentaba en un inicio, es parte de lo que demanda la ONU, las Naciones Unidas, es parte de lo que se viene hablando durante tantos años por esta brecha de desigualdad que ya venimos tocando hace un momentito. Y es parte de cumplir nosotros como sociedad en lo que nos toca para trabajar de manera en conjunta y erradicar la violencia y discriminación a las niñas y adolescentes que se encuentran en un estado de desventaja. Y bueno, les decía que es importante escucharlas, es importante validarlas, que tomen decisiones incluso. Ese es un mandato que tenemos todos, no es algo que yo lo diga, no es algo personal, ni mucho menos, es un mandato que viene desde la Ley General de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes. La Asamblea determina en el artículo 12 claramente que las niñas y las adolescentes son sujetas de derechos a ser escuchadas, por ejemplo. Deben ser personas a las cuales se les preste atención, se les escuche y evidentemente tomen decisiones también sobre lo que les compete, lo que les gusta, lo que no les gusta, sus necesidades básicas. Eso es elemental, cubrir sus derechos básicos, porque hoy en día apenas parece que empezamos a escarbarle a esta materia. Tenemos un retraso y bien impresionante y una tarea soberbia porque no es fácil. En México en particular hemos estado abandonados aproximadamente unos 90 años de hegemonía priista, después fuimos abandonados otros 12 años. Entonces, tenemos que echar lápiz en esto y vemos cómo tenemos un retraso,
un retraso importante en los derechos de las niñas, pero bueno, ya empezamos a trabajar en esto y es alentador. Este escenario precisamente para eso es, para que entre todas nosotras y nosotres, construyamos o deconstruyamos la información, que la repliquemos, que nos eduquemos entre todas y todos con el fin de trabajar por las niñas y las adolescentes que hoy se debe visibilizar más que nunca. Estamos en una época histórica en donde por fin estamos hablando en México, y estoy hablando en particular de nuestro país, estamos hablando de los derechos que debimos de haber cuidado desde la primera infancia. Por eso los derechos de la niña. O sea, ahí tenemos que revisar profundamente qué es lo que está pasando. Nosotros nos hemos convertido en un país que más allá de velar por el interés superior de la infancia y cumplir con el mandato internacional de, de darle a los niños, niñas y adolescentes sus derechos, y especialmente a las niñas, así como a las adolescentes, nos hemos convertido en un país omiso de la necesidad de nuestras niñas y nuestras adolescentes. Y esto nos ha llevado a un estado de crisis. Entendámoslo desde ahí también. Si hablamos sobre esta materia, pues vemos que finalmente tenemos un abandono interesante, impresionante, que no debió de haber sido. Sin embargo, es parte de lo que nos ha tocado ver históricamente. No me van a dejar mentir ustedes, que tienen, yo creo que mucho conocimiento sobre esta materia, y entonces nos toca hoy en día trabajar más que nunca. Tenemos 30, 40, yo digo muchos años más de retraso, pero algunas literaturas dirán algunas otras ideas, y son válidas también, por supuesto, pero en este sentido, el hecho de que pongamos énfasis en las niñas y en los adolescentes en México después de tanto tiempo, nos hace sentirnos también privilegiados de tantas luchas, porque vaya que se ha luchado bastante para llegar a esta fecha, para conmemorarlo de esta manera, con este eslogan, con esta llamada de atención también a nivel internacional, ¿por qué no decirlo? O con esta eh, búsqueda de hacer las cosas lo más correctamente posible para transformar los países, las naciones. Y México necesita verdaderamente esa transformación. Necesitamos seguir velando por el interés superior de la infancia, por sus derechos, que no, como les decía, nosotros no somos tutelares, o sea, de derechos, no somos quienes les damos voz a los niños o a las niñas. Nosotros somos solo su portavoz. Ellos tienen su derecho a hablar y ser escuchados, a tomar decisiones, a la búsqueda de los escenarios de estos espacios, por ejemplo. En otra ocasión, incluso invitaría con mucho respeto, y por supuesto siempre buscando el apoyo de nuestra secretaria Mireya, que estoy segura que tiene esa sensibilidad y lo tomará muy en cuenta. Sería importante que en un evento del Día Internacional de la Niña y de las adolescentes participaran niñas también con su voz y con su voto. Queremos escucharlas. Es parte también de nuestra tarea como ciudadanos y como actores políticos, como titulares y de instituciones, y como personal también operativo de institución. Yo creo que todo suma, los medios de comunicación, por supuesto. Todos estamos convocados, todos, todas, todes, estamos convocados a trabajar más que nunca y con más ahínco por las niñas y las adolescentes. En este sentido, se busca que ellas estén en estos foros de participación, porque yo les puedo dar mucha teoría y puedo saber bastante sobre el tema, pero es importante que se escuche la voz de las niñas y las adolescentes, que vayan tomando decisiones en los escenarios donde les toca tomar esas decisiones. Es el liderazgo, por lo cual, de hecho, estamos luchando el día de hoy. Y esto en particular es un gran logro, lo aplaudo, lo festejo, me encuentro muy contenta. Tuve un poquito de problema para conectarme porque estaba en mi celular, pero vi que mi celular no tenía la plataforma y bueno, hice todo un movimiento, pero me encuentro muy contenta con ustedes hablando del tema,
Me encantaría escucharlas también, algunos comentarios que se puedan dar. Me encantaría saber qué piensan al respecto o cómo se encuentran ustedes, qué conocimientos tienen y nos pueden compartir, por supuesto, porque no lo sabemos todo, siempre estamos aprendiendo. Y eso es lo más interesante de la deconstrucción del conocimiento. Y en este sentido, pues, ¿qué les digo? Una nueva invitación para trabajar por las niñas, niños y adolescentes, especialmente por las niñas. Este año es el año de el empoderamiento de ellas, básicamente su bienestar y su liderazgo. Y tenemos que trabajar porque nuestras niñas el día de mañana sean las futuras presidentas, que claro que la vamos a tener la primera presidenta, también, ¿por qué no? Es histórico, pero futuras presidentas, ¿no? Futuras diputadas federales, estatales, locales, futuras científicas, futuras futbolistas, deportistas de alto rendimiento, artistas, que las niñas, incluso empresarias, ¿por qué no? Porque hoy en día, de hecho, tenemos que, por eso el eslogan, les decía desde un inicio, es la inversión de los derechos de las niñas, básicamente. Entonces, es darle todo ese conocimiento a las niñas para que se vayan empoderando y que sepan que todas nosotras somos aliadas de las necesidades que tienen, somos su portavoz, que no están solas, que una somos todas y todas somos una. Muchísimas gracias por la atención y algo que me quieran comentar al respecto, que a lo mejor se me haya olvidado decir también y que ahorita lo toquemos en los temas ya con usted, con Oralia, Judith, no sé qué les parezca, que quieran comentar también al respecto. Todo es totalmente válido y yo mis respetos, por ejemplo, a quienes tienen hijas, porque sé la tarea importante que tienen. Es histórico y hay que seguir trabajando por esto. No, los niños son una esponjita, ustedes lo saben, son las niñas, las adolescentes, siguen nuestros patrones de conducta, y esto hay que seguirlo trabajando fuertemente, desde el lenguaje, desde lo que les decimos, cómo las hacemos sentir, si les quitamos sus gustos, sus pasiones, hay que dejárselas. Esto de la cuestión de estarlas violentando por cuestiones de género, de que eso es ropa de hombre, o darle, darle género a los colores, los juguetes también, el hacerlas que no son hacerlas sentir que no son capaces o que esos son juegos para hombres, cosas, pensamientos de esta naturaleza es lo que nos ha hecho que las niñas pues se vayan quedando en ese rezago histórico, tanto educativo como de salud. Entonces es importante seguir en esta dinámica. Y sin más por el momento, pues agradezco toda la atención. Algo que no se quieran comentar, sería interesante escucharlas porque a mí me encanta aprender, ¿eh? O sea, soy muy preguntona también. Mu- Muchas gracias, Eva. Pues bueno, tenemos la mejor voz en cuestión de estos temas, pues en lo teórico y también en lo vivencial, porque no solamente te has capacitado, lo has hecho, has apoyado directamente a las adolescentes, a las niñas, a las víctimas. Entonces, víctimas de violencia, y creo que es donde podemos un poquito resarcir un poquito el daño que tanto se les hace. Entonces creo que es una tarea este, exponencial, que tenemos que hacerlo desde el núcleo, en la escuela, en el día a día, en el transporte, en la sociedad, porque todavía vemos situaciones que no nos gustan y las escuchamos y las replican. Entonces son cosas que todavía falta mucho que hacer. Entonces, creo que hay que empezar. Tenemos que seguir, impulsarlas, a decirles a las niñas que pueden, lo pueden hacer, que también lo deben de intentar. Entonces, tenemos que incidir desde donde nosotros trabajamos también para aportar. Bueno, déjame ver si hay alguna pregunta. Mandan saludos, Marta Elba, Georgina Contreras, saludos a ellas. Talia Gutiérrez dice,
Gracias por su conocimiento, compañeras. Siempre muy interesante escuchar a las expertas en estos temas. Janetita dice, muchas niñas necesitan muchísimo escuchar que son fuertes, poderosas y tan capaces como se ha dicho que son los hombres. Ojalá se trabaje mucho en esto. Marta Elba nos dice, sería importante que vean el daño que causan las redes sociales a nuestras niñas y niños también. Bueno, entonces, vamos a ver si hay alguna preguntita más adelante y bueno, damos el tiempo ahora para la maestra Oralia Orozco Valencia. Ella es trabajadora social, licenciada en preescolar, maestra en educación con campo en desarrollo curricular, maestría en educación en docencia e investigación, doctorado en ciencias de la educación. Oralia primero se graduó como madre antes de los títulos académicos, se ha desempeñado laboralmente en la educación inicial o de la primera infancia, ocupando cargos como asistente educativa, trabajadora social, educadora, jefa de área pedagógica, directora, asesor técnico, jefa y subdirectora de educación inicial no escolarizado y de la Dirección de Educación Inicial. Actualmente colabora en esta área. También ha desarrollado su trabajo como académica de la Normal Superior de Michoacán y del INSEP. Políticamente se desempeñó en algunos cargos en los comités de las delegaciones sindicales de los que formó parte. Es integrante del Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero, ha participado en promoción y defensa del voto en diferentes procesos, sobre todo destacó la participación en la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral del 2006, activista natural a ras de piso, con referente teórico actual de Enrique Dussel, integrante de la colectiva Mujeres Morena República, a lo cual le es constante su formación política personal. Sus áreas de interés son las luchas por la justicia, la revolución de las conciencias, la preservación y afirmación de la vida, la legitimidad de los procesos, los derechos humanos, la desigualdad, la discriminación, el racismo, la perspectiva de género, y coincide en servir al pueblo, ejerciendo un poder de favorecer. Bueno, ella es activista, ella es amiga, es madre, es amiga, es compañera. Oralia Orozco Valencia. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues buenas noches. Tuve muchos problemas técnicos, me tocó actualizar el software y bueno, todo un show, pero aquí estoy. Para mí fue como una frustración, así como que me quedé como vestida y alborotada. Dije, ay, no es posible, ni les puedo llamar a nadie ni nada, pero bueno, aquí estamos. Y siendo hoy un día especial para todas las niñas, para todas las mujeres, conmemorándose este Día Internacional de la Niña y sus derechos, que estamos justamente hoy en el 11º año, 11º aniversario de este hecho histórico para las mujeres. Y bueno, yo creo que aquí preguntarnos todas, si nos damos cuenta que una de cada 5 niñas no termina el primer grado de secundaria, y que el 90% de las mujeres no utiliza el Internet, mientras que los niños varones tienen una doble posibilidad de conectarse. Bueno, vemos una brecha digital abismal. Y también, si nos damos cuenta que 4 adolescentes casadas entre los 15 y 19 años de edad han sufrido violencia física o sexual. Y bueno, estas son algunas de las interrogantes que nos hacemos en relación a hoy, este día especial.
y que no podemos dejar de mencionar cómo surgen estos derechos. Espero no ser repetitiva, Eva, con tu ponencia. Me llama la atención eso que comentas de la inversión en relación a los derechos de las niñas, claro, porque el costo-beneficio social, político, económico, claro que sería muy rentable en la actualidad. Y bueno, estos derechos de las niñas, primero pues preguntarnos qué son los derechos, ¿verdad? Y son normas jurídicas que tienen el objeto de proteger la integralidad, en este caso, de las niñas, niños y adolescentes. Estos derechos fueron reconocidos desde 1924 en la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños de manera general. Después se forma la Convención de los Derechos del Niño, que se da en 1989, que es la primera ley internacional de los derechos de las niñas y los niños, y que conciben al niño como tal, como un ser humano entre el nacimiento y los 18 años de edad. Esta convención de 1989. Posteriormente, ya en el marco de nuestro país, México, se reconoce los derechos de las niñas en la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing en 1995, que es una declaración que se hace, que por primera vez se habla en sí de manera particular ya sobre los derechos de las niñas como tal, ¿sí? Posteriormente se crea la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, donde concibe estos derechos de las niñas como inalienables. Después surge otra convención, que es la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, que es la CEDAW. Esta se da en 1994, casi a la par a lo que es la Convención de Beijing, que esta fue en el 95. También surge otra convención, que se llama Convención, permítanme. Convención Belén do Pará, que son como que los preámbulos donde surgen todos estos derechos de las niñas. Y que bueno, ya en ONU Mujeres, los derechos humanos de las mujeres y de las niñas abarcan los aspectos de la vida como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, al bienestar económico, a la participación económica y la vida libre de violencia y muchos otros más. Posteriormente, este Día Internacional de la Niña surge el 19 de diciembre de 1911 en una Asamblea General de las Naciones Unidas, donde adopta la resolución 66-170 para declarar el día 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña y reconocer así los derechos de las mismas y los desafíos únicos a los que se enfrenta en todo el mundo. Sobre todo esto se hace para promover el empoderamiento y el cumplimiento de los derechos humanos. Posteriormente a este Día Internacional, que hoy conmemoramos 11 años de este Día Internacional, surge en los diálogos, en las pláticas, exaltar el interés superior de la niñez, que se reconoce como constitucionalmente a través de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que está vigente a partir de 2014. Se les reconoce este pleno derecho. Posteriormente se realiza un cambio institucional y se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, que esta realiza un cambio institucional dentro de lo que son las políticas públicas que estaban anteriormente vigentes con la creación del Sistema Nacional DIF desde 1977, pero que a través de esta Convención CIPINA se inicia a ver esta perspectiva integral en el marco de estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, por primera vez en la historia vemos este interés superior del niño
donde un grupo, un sector de la población tiene este derecho de prioridad reconocido y que, bueno, es un logro para la niñez muy importante. Esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes mandata a su vez crear una política nacional que se empieza a perfilar y donde existe la confusión de metas, articulación del Estado y que es posible ver esta integralidad, esta institucionalidad en relación a promover los derechos de las niñas, niños y los adolescentes. Posteriormente a ello surge la Agenda 2030, que en su objetivo de desarrollo sostenible en el número 5 aboga para lograr esta igualdad de género y empoderar a todas las niñas para lograr una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y no dejar a nadie atrás. El Día Internacional de la Niña, celebrado este 11 de octubre, no solo reconoce estos derechos, sino que también destaca los desafíos y oportunidades que enfrentan las niñas en todo el mundo. Solo garantizando sus derechos en todos los objetivos de la Agenda 2030, llegaremos a la justicia, a la inclusión, a economías donde todo funcione y se mantenga un entorno armónico para estas generaciones futuras. Pues aquí comentamos que como antes de la pandemia, pues nos dábamos cuenta que muchas de las niñas estaban en riesgo de contraer matrimonio por la misma pobreza derivada de la pandemia y las interrupciones en la educación. Estas aumentó la cifra, el índice de estas niñas. Actualmente, una tercera parte de las niñas se casa antes de los 18 años y un 10% antes de los 15 años. Por lo tanto, México ocupa el primer lugar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en embarazos durante esta etapa. El Consejo Nacional, CONAPO, estimó en 2020 que hubo 373,661 nacimientos de madres entre los 15 y 19 años. Preocupante, porque seguramente muchas de estas niñas truncaron sus proyectos de vida, truncaron sus proyectos personales, profesionales, por embarazarse a esta temprana edad. Por ello, pues debemos proponernos como sociedad que estas niñas tengan niveles más altos de educación, donde concluyan la secundaria, por lo menos va a ser una garantía, ya que revisábamos esos índices que uno de cada 5 niñas no termina el primer año de la secundaria. Entonces sí son algunas situaciones que como sociedad nos preocupan y nos estamos ocupando en ello. Nos estamos ocupando en relación a hoy hablar de estos derechos de las niñas, niños y adolescentes y de forma particular hoy de las niñas, porque las niñas son mayormente vulneradas, son doblemente vulneradas. ¿Por qué? Pues porque tienen que atender cuestiones de la casa, que estos estereotipos que están marcados y que a ellas les hacen estas encomiendas de ser cuidadoras, de ser las que hacen los quehaceres de casa, y muchos de estos índices se elevaron de manera considerable a raíz de la pandemia. Se elevó también los grados de de violencia que las niñas vivieron. En ese tiempo nos dimos cuenta que 8 de cada 10 niñas eran violentadas y que eran violentadas desde el seno familiar. Y a muchas de nosotros, a mí de manera particular, me tocó presenciar incluso violencias en los grupos virtuales que teníamos en la educación a distancia, donde los papás violentaban a las niñas más que a los niños. Entonces, vemos que aún y que se han hecho muchos avances
para ir erradicando esto. Hay un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva, cuyos socios o personas que integran este organismo apoyaron a 2.6 millones de niñas y adolescentes para desarrollar habilidades para la vida y recibir una educación integral en la sexualidad. Y esto llevar a un empoderamiento para la toma de decisiones de sus propios cuerpos. Ustedes saben que a la fecha, hace más o menos un mes, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la interrupción legal del embarazo tendría que ser una cuestión nacional, que todavía vemos cómo hay esa cerrazón en los estados de no acatar esta dictaminación. Y yo creo que, bueno, existen muchas niñas adolescentes que tienen una esperanza de prosperar y de realizar sus sueños, que estos sueños los lleven a la realidad y que cada una de nosotras, de los adultos, podemos comprometernos y ser aliados y defensores de estos derechos. En vez de hacer a un lado y de invisibilizar a las niñas, debemos dirigir los reflectores hacia las niñas. En vez de silenciarlas, debemos darles el micrófono y escuchar lo que tienen que decir, darles la oportunidad de definir el curso de su destino y convertirse en una fuerza de cambio positivo. Y no obstante, se está muy lejos de concluir esta tarea. Por ello, pues tenemos que seguir en esta lucha de las niñas, de las mujeres, reivindicando los derechos, haciéndolos valer, que es una tarea en conjunto y de la colectividad. Con esto cierro. ¿Me pueden, por favor, poner el video? Yo soy todo lo que ves y mucho más. Vivo en un mundo que me aísla, me discrimina, me abusa. Soy parte de una sociedad donde otros toman las decisiones por mí, en vez de preguntarme o entender qué es lo que quiero. Esta es mi herencia. ¿Puedes ver más allá? Yo a duras penas puedo verlo. Pero no estoy sola. No estamos solas. No nos estamos desvaneciendo. Para cambiar los patrones rígidos, necesitamos ver la imagen completa. Yo soy mucho más que la suma de mis circunstancias. Soy más que como me has catalogado. Yo soy el color vibrante de la libertad. Soy una fuerza del cambio. Yo soy todo lo que ves y mucho más. Pues con este video cierro mi participación. Comparto lo que Eva hace un momento nos decía, el escuchar alguna pregunta, algo para también nosotros ir deconstruyendo el conocimiento y acrecentándolo con todas ustedes. Y a seguir. Gracias por escucharme, gracias por la invitación y aquí estamos. Muchas gracias, maestra Oralia. Pasamos a los comentarios del Facebook. Carlos Hugo Gutiérrez Ortiz dice: mucho camino por andar. Las niñas son relegadas a labores domésticas desde temprana edad.
Prevalece un patrón machista en muchas familias. Se les relega también en su derecho a la educación, a la toma de decisiones, y eso la limita a una futura inclusión al terreno laboral, político, recreativo. Excelente. Se ponga una gran atención en sus derechos que les permite un desarrollo y desempeño pleno de sus talentos y habilidades. Muchas gracias, Carlos Hugo, muy bonita reflexión. Margarita González, saludo atento. Gracias por compartir tan importante información. Gracias por escucharnos. Chuy Juárez, buenas noches, excelente información. A la orden aquí en estas sesiones. Margarita González, el video lo dice todo, maravilloso. La forma de cómo se expresa. Gracias por tu comentario, Margarita, y felicita mucho a la maestra Oralia. Bueno, entonces, creo que ya lo hemos visto, la importancia de no nada más tener un día, conmemorarlo o decirlo, es hacerlo, es llevarlo a cabo. Y yo recuerdo mucho a un familiar de sus niñas que me dice, es que ya tengo a mi niña en patinaje, tengo a mi niña en pintura, mi niña está con clases de guitarra. Y me encantó pues su frase, es que le estoy dando las oportunidades que yo no tuve. Entonces, padrísimo que ellas se expresen, sepan que lo pueden hacer, que también es para ellas. Entonces, el que desarrollen sus habilidades las convierte en personas más adaptables también al entorno. Entonces, creo que tenemos que seguir enfocándonos en el ahora y ir cambiando esos patrones. Entonces, no sé si Eva nos quiera tener alguna conclusión, alguna propuesta, algo que nos puedas mencionar, Eva. Ya, ¿sí me escuchan? Muchas gracias, Judith. Muchas gracias por la atención. Muy aleccionador lo que nos mencionó la maestra, perfectamente bien explicada la historia cronológica de dónde nace este Día Internacional. Y pues nada, finalmente terminar de agradecer por este espacio que es fundamental desde esa escucha activa que hoy en día debemos tener con las niñas y a las adolescentes por estos años de desigualdad y vulneradas en todos sus derechos, de todas las formas de violencia, desde la violencia psicológica, emocional, sexual, mm, económica, social. Entonces, han vivido toda una vida en una gran desventaja, en una gran vulneración de los derechos y invitar a la ciudadanía, invitarles a que nos sumemos a una campaña de verdadera conciencia, de justicia social, de amor, de paz, de fraternidad, de hermandad, de volvernos un poquito más humanas. Los niños y las niñas tienen voz y voto. Es importante que participen, es importante que estén visibilizados, visibilizadas, visibilizades. Es importante el respeto total a las niñas, niños, adolescentes. Ya lo mandata la Agenda 2030. Nosotros ratificamos en el 2014. Si mal no recuerdo, en ese entonces gobernaba Enrique Peña Nieto, me parece, cuando se hace esa ratificación de trabajar por los niños y las niñas y las adolescentes, desde la Ley General de Derechos Humanos para Niños y Adolescentes, que es muy clara, no tiene pierde. Es sencilla y es muy clara, simplemente casi es un tratado, yo le digo en lo personal, que ahí más o menos sigo leyéndola, sigo analizándola, todos los días me estoy deconstruyendo porque también reconozco mis partes machistas, mis partes patriarcales,
Obviamente todas nos hemos venido deconstruyendo. Yo agradezco muchísimo que estén aquí. Les estoy aprendiendo tanto, maestra Oralia, mis respetos, muchísimas gracias por la información. Yo me llevo un compromiso todas las veces que aprendo, porque para mí el enseñar es aprender y a su vez, porque cuando estás callado, pues estás escuchando. La escucha activa es súper importante. A mí me encanta mucho aplicarla. Y en eso, pues vas deconstruyendo el conocimiento. Y básicamente lo que yo le digo a la gente, y lo utilizo mucho cuando doy algunas capacitaciones o algunas terapias individuales, atención, trabajemos con conciencia, trabajemos con justicia social y con perspectiva violeta, con los lentes violeta bien puestos, empoderándonos, acompañándonos, haciendo sinergia. Somos hermanas, somos fraternas, seamos sororas, verdaderamente sororas, y, y mucha empatía. Las niñas lo necesitan más que nunca, hay un gran avance. Estoy muy contenta de estar con ustedes y nada más que agradecer a la maestra, agradecer a Judith, Oralia, una gran charla que nos dio, y a Dalia, que finalmente me extendió la invitación, me imagino que a través de la maestra Mireya, a la cual le agradezco profundamente la atención. Seguimos aquí trabajando arduamente para erradicar la violencia a niñas, niños y adolescentes por una vida libre de violencia. Gracias. Gracias a ti, Eva, y esperemos que esta sea la primera de muchas ponencias y pláticas que tengamos contigo. Maestra Oralia. No, pues Sí, pues para cerrar, yo creo que Eva nos deja con muchas reflexiones. Me agradó el comentario que hizo el joven Hugo, que leíste, Judith, porque esto nos dice que hay esperanza el que una mirada de un hombre comparta estos comentarios. Yo creo que eso es grato y que yo creo que aquí tenemos una gran tarea. Decía Eva, la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes surgió efectivamente en la gestión de la administración de Peña Nieto, pero no nos confundamos, el feminismo cuando decimos que hay feminismo neoliberal, es como un absurdo, ¿verdad? Sí surge por la misma presión de los grupos que veníamos haciendo, pero el feminismo es de izquierda y buscamos la igualdad, donde caminemos hombres y mujeres juntos, buscando obviamente el bienestar. Yo soy halagadora de que la Cuarta T hayamos llegado, somos parte de este movimiento, no de hoy, desde el 2006, desde el desafuero, y venimos caminando en estos grupos de mujeres que hoy nos damos cuenta que gracias a que llega la Cuarta T, se empiezan a hacer leyes con más perspectiva de género, donde incluso del Instituto Nacional de Formación Política, excelente trabajo también que está haciendo con estos diccionarios que ha hecho de feminismo para tener así como conceptos muy claros. Y bueno, yo creo que esta ley también, que es como un breviario que siempre tiene uno que estar consultando cuando ve uno los derechos de las niñas, niños y adolescentes, precisamente nos va llevando de la mano, y yo les decía, esa Convención de los Derechos de 1989, que miró al niño hasta los 18 años, ya esta ley mira al niño hasta los 12 años, o sea, desde el nacimiento hasta los 12 años. Pero también tenemos que tener presente muchas situaciones del embarazo, lo que vivimos las mujeres, son como pláticas tenemos mucho que hablar las mujeres, las niñas, de lo que hemos vivido, esas experiencias de vida que nos van formando día a día y que, bueno, tenemos que luchar por
consolidar esta cuarta T, donde realmente se reivindiquen los derechos de las niñas, de las mujeres, para una mejor convivencia social de todas, todos y todes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a Mireya García por este tipo de formación para la ciudadanía, y gracias por haber compartido este momento con todas ustedes. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, muchas gracias a las dos, las reconozco, las admiro, las respeto por su labor y por su activismo. Y bueno, más que nada, para enfrentar estas problemáticas, pues, las tenemos que señalar. Entonces, si omitimos todo esto que está pasando, no va a pasar nada. Entonces, vamos a señalarlas, vamos a exponerlas y hacer que pasen las cosas diferentes. Gracias, muchas gracias a Eva, un abrazo sororo, fraterno, también a Muchas Horacio, gracias a todos. a nombre de la secretaria Mireya Aguilar, de hacernos sinergia aquí en estos espacios, pues el reconocimiento a su gran labor de organización en este año que lleva el Consejo Ejecutivo Estatal de Morena. Muchas gracias. Un gran logro. Buenas noches y seguimos aquí. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. hasta luego. Que estén bien todas, todos, todes. Gracias, un abrazo.